Señores, retornamos nuevamente por aquí, como yo les decía al hacer la pausa, y está conmigo en el estudio la doctora Catherine Medina, como cada semana con importantes orientaciones para ustedes, que son su audiencia, que le esperan ya en este su espacio. De manera muy importante, doctora, sigue siendo de mucho interés una sonrisa diferente, una sonrisa renovada, como le llaman en estos tiempos, un cambio de sonrisa, doctora. ¿De qué hablamos? Así es, Robert. Bueno, muchas gracias. Como siempre, contenta, complacida de estar aquí contigo compartiendo esas informaciones que son de tanto provecho para nuestros pacientes. En el día de hoy vamos a tener un tema muy preguntado, muy aclamado por nuestros pacientes en estos últimos días, y es que no es más que el diseño de sonrisa. O sea, el 70%, más del 70% diría yo, de los pacientes Sí, que sí. llegan a consulta a diario nos preguntan: doctora, ¿me puedo hacer un diseño de sonrisa? ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los procedimientos a seguir? Para este tema trajimos a la doctora Karen Contreras. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, querida. Para mí es más que grato estar con ustedes hoy, esta noche. Así es, que nos va a estar desglosando acerca de este tema pues tan interesante. Doctora, sin más preámbulos, para comenzar, ¿qué es el diseño de sonrisa? Bueno, el diseño de sonrisa podría decirse que es básicamente un tratamiento odontológico donde se busca satisfacer las necesidades estéticas y funcionales de un paciente, ya sea el tamaño de los dientes, color de los dientes y demás factores que visualmente no sean armónicos para la sonrisa del mismo. Entonces, es un tratamiento muy noble, siempre y cuando sea ejecutado de la manera adecuada y bajo las técnicas correctas. Doctora, usted está explicando color de los dientes, cambio y todo eso. Uno se hace la idea que esto es un proceso tal vez bastante largo y que toma mucho tiempo, doctora. No, para nada. Hay muchas técnicas actualmente. Esto es un procedimiento que está en un apogeo. Entonces, el odontólogo primero evalúa para qué aplica el paciente. Si el paciente es apto para este tipo de tratamiento, puede ser de lo más eficaz y versátil este tipo de trabajo. Lo que pasa es que el paciente ya tiene que seguir las instrucciones de su odontólogo para poder hacerlo. Pero para nada es, no tiene que ser doloro, no tiene que ser extendido, puede ser un trabajo bastante agradable y con resultados magníficos. Algo de lo que los pacientes pues más, ese cambio tan radical que se puede ver cuando se realiza un diseño de sonrisa, se hace antes y ese después, que definitivamente es impactante. Eso es lo que hace que el paciente pues busque tanto este tipo de tratamientos. Ahora bien, doctora, usted se refería a realizar este tipo de tratamientos en pacientes que sean indicados para el mismo. Y vemos por ahí que a veces aparecen algunos comentarios que no son eh, de lo más positivo en cuanto al tratamiento. ¿Qué es lo que pasa en esos pacientes que a largo o a un mediano plazo pueden tener algún tipo de problema con este tratamiento? Ok, para este tipo de trabajos, para evitar el desconfort del paciente, lo que se hace es que se evalúa un conjunto de aspectos, dígase anatomía, mordida del paciente, qué busca el paciente, qué se le puede ofrecer, el tipo de material a trabajar. Todos esos son factores, incluyendo el mismo cuidado del paciente que éste tendrá en su casa. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para evitar el descontento con los resultados finales y sobre todo la calidad y garantía a largo plazo. La vida útil de estos trabajos puede ser muy extendida siempre y cuando el paciente conste con estas indicaciones. Entonces, ¿qué se les recomienda al paciente en esos casos? Acudir al odontólogo y evaluar y agotar todos los protocolos para esto. Dígase, si su doctor le indica un tratamiento ortodóntico previo a su diseño de sonrisa, pues siga las pautas. Es una buena recomendación para el paciente. Indicarle su higiene, sobre todo. Eso es 1A para la garantía y calidad de vida de este tipo de trabajos. Porque aparte de belleza, Sí. también tenemos que tener salud. Diría que eso es el pilar número uno. O sea, Es para así, poder tener doctora. belleza necesitamos tener salud. Y yo entiendo que ahora que lo menciona es uno de los factores por los cuales se puede ver perturbado este trabajo. Por ejemplo, un paciente que tenga, por decirlo así, o sufra de gingivitis o periodontitis, que son enfermedades de la encía, que se pueden dar regularmente por placa, o sea, por mucha cantidad de placa,
que viene generado por una mala higiene, no es un paciente que está apto en ese momento de No. realizarse este tipo de tratamientos. Lo correcto, lo ideal sería que este paciente pase por un proceso de rehabilitación primero, donde se encuentre, donde se puedan encontrar encías sanas y dientes que estén saludables, para una vez este paso agotado, estar, y ya el paciente concientizado, que es una parte importante, porque a veces hay pacientes que se rehabilitan, pero si no siguen ese mismo tratamiento a largo plazo, vuelven a lo mismo. Recaen. Recaen. Entonces, lo importante es que sea un paciente que esté rehabilitado y concientizado de cómo debe llevar y seguir llevando a cabo este tratamiento que se le ya inició. Y una vez allí, culminado esa parte, entonces, bienvenido sea el diseño de sonrisa. Es así, es así. Doctora, discúlpeme, porque la doctora va explicando de rehabilitación y yo sé que hay casos hoy en día que siempre tenemos que mencionar de los artistas urbanos, que veo que incurren mucho tiempo en esta práctica, usted ve que cambian totalmente y uno dice, pero ¿y cómo logran esto en tan corto tiempo? Y ese proceso de rehabilitación, ¿cómo se lleva a cabo todas estas etapas, doctora? Ok, esos casos son casos muy frecuentes Sí. actualmente. Em, para este tipo de procedimientos utilizamos lo que es la resina compuesta, las carillas de composite directas y hechas a mano alzada, cuyo tratamiento puede ser muy eficaz, siempre y cuando sea elaborado de manera cautelosa para respetar la anatomía del diente. Este tipo de procedimiento consiste en básicamente aplicar un material de manera directa en la boca, el cual es bastante rápido y versátil. La particularidad que tienen este tipo de trabajo es que actualmente el color que estamos utilizando es un color bastante llamativo, podríamos decir, el cual no tiene nada de malo, pero siempre y cuando, valga la redundancia, estemos respetando la anatomía, la salud del diente y su tipo de mordida. Entonces, si el paciente cumple con estos acápites, no hay por qué no hacérselo. Él es un paciente que podría aplicar para esto. Y es muy común ver esa sonrisa Hollywood. Es realmente un protocolo en apogeo ahora mismo. Yo sí le exhorto al paciente cuando se va a realizar este trabajo, mucha higiene, porque va de la mano. También hay otros materiales en el mercado. Entonces, el paciente que esté para rápido podría aplicar para resina, pero ya hay otros trabajos con mayor garantía y calidad de vida, como son los laminados cerámicos. A nivel odontológico lo llamamos así, y comúnmente podríamos decir cerámica. Este tipo de trabajos es ya de la mano del laboratorio, con una planificación ya sea directa o por software, porque hay mucha tecnología para esto actualmente. Nos apoyamos del trabajo de un laboratorio, el cual nos diseña estas carillas, estos laminados cerámicos a la perfección para la sonrisa del paciente. La única situación con este tipo de casos es que toma más tiempo realmente. Hay una planificación, una visualización de lo que será proyectado a futuro y entonces si el paciente accede, pues entonces mandamos a elaborar ese tipo de trabajos. Es un muy buen resultado el que podemos obtener y es un material bastante duradero, rígido, inclusive eliminamos los riesgos de manchado a largo plazo, ya que la cerámica es bastante sólida y nuestra superficie de trabajo nos aumenta la garantía. Yo lo recomendaría completamente si el paciente agotó todos los protocolos previos. Y por qué no, bienvenido sea la belleza, la estética. Usted mencionó Hollywood. Ah, sí, Mencionó sí, Hollywood. Hollywood. Llama la atención esto, doctora. Claro que sí, todos, realmente no tenemos que limitarnos a Hollywood, no tenemos que irnos tan lejos. Todos podemos aplicar para esto, siempre y cuando cumplamos con los requisitos y vayamos de la mano de las instrucciones de nuestro odontólogo. Así es. Doctora, una pregunta. Algunas diferencias entre los materiales que usted mencionaba, la cerámica en comparación con las resinas, ¿qué podemos ver de diferencia entre uno y otro, aparte de la parte express que tiene la resina, que es más rápida? Es así. Bueno, la cerámica estructuralmente es más rígida que una resina. A pesar de que actualmente en el mercado hay resinas de una garantía excelente, altamente estética, la cerámica siempre será 1A. Y los grosores a trabajar son excelentemente
estéticos y anatómicamente caen muy bien. El único, vamos a decir, percance que tendría que tener este tipo de trabajos es un posible desgaste a nivel estructural del diente. No siempre tendremos espacio suficiente para colocar una cerámica extra, que es un material más aparte de nuestro esmalte. Entonces, ahí es que está la vicisitud que se presenta y la duda del paciente, ¿me gasto o no los dientes? Entonces, si el paciente realmente amerita un trabajo con desgaste, pues entonces tendremos que hacerlo, aunque sea mínimo, pero hay que hacerlo para poder tener un espacio, para poder tener esas perillas. Doctora, ¿a uno le llama la atención, y aprovecho la presencia de las imágenes que estamos colocando en pantalla, porque uno se hace la idea, por ejemplo, que los brackets, hay alguna dificultad para uno masticar, para uno morder? Cuando ahí se extrae una pieza, hay una molestia, luego de esto, entonces, este asunto de estas carillas, de este proceso de creación de sonrisa, ¿tiene algún efecto, alguna molestia para la persona que recibe este tratamiento? Bueno, el tratamiento ortodóntico muchas veces es algo previo al diseño de sonrisa. Sí. Entonces, en ese tipo de situaciones hay un desconfort porque la ortodoncia no es secreto para nadie, que tiene que durar su tiempo. Sí. Eso es algo que el paciente no está a gusto de escuchar. Cuando le decimos al paciente, usted doctora, que es testigo, tiene que ponerte tu ortodoncia y tienes que durar tantos meses, entonces sí hay un desconfort. Y lamentablemente es así. Entonces, por ahí es que anda el problema con los resultados fallidos. Cuando nos pasamos, nos volamos totalmente este paso. Corregir una mordida es vital. Sí. Entonces, luego podríamos proceder, porque primero vamos con función y luego estética. Pero se puede tener todo en la vida, así que lo que hay que agotarlo el protocolo. Puede ser, definitivamente. Doctora, una vez el paciente, el buen paciente, sigue todos sus protocolos, tiene salud, se realiza su diseño de sonrisa, ya sea en resinas o sea en cerámicas, ¿cuáles son esas recomendaciones importantes que el paciente debe de seguir, tanto para la resina como para la cerámica? Ese mantenimiento que el paciente debe de llevar. Los cuidados postoperatorios ya de un paciente cuando culminó su trabajo van en un tiempo aproximadamente de 3 a 6 meses, pero es frecuente y constante. Ahí está la clave, en la constancia. Si el paciente acude siempre a sus profilaxis, dígase sus limpieza control, entonces podemos contar con un paciente saneado completamente, un paciente libre de caries para evitar focos infecciosos, un paciente sin gingivitis, como mencionaste desde un inicio. Es un paciente que nos asegura que va a perdurar en la línea del tiempo. Entonces, en casa, buenas técnicas de cepillado, conjunto de su enjuague y de su hilo dental, y en el consultorio sus pulidos para evitar cualquier adherencia, de cualquier residuo alimenticio, cualquier pigmento, mancha, de todo lo que estamos expuestos en el día, y verificación de la adaptación de esto. Eso nosotros nos encargamos ahí en el consultorio, que va a confianza, no falte, no se deje vencer por el miedo del odontólogo, que sabemos que no es nada satisfactorio para nadie, pero hay que hacerlo. Pero ya eso ha ido cambiando. Gracias a Dios. Ya llegan pacientes felices. Así no mismo. son todos, pero se logra. Doctora, y esos tips que a veces la doctora Catherine le trae a la audiencia, luego de ese proceso, cómo consumir alimentos, qué consumir. Yo escucho que la doctora siempre, el vino, redúzcalo un poco, el café. Hay esos tips ya para uso posterior, ya de haber recibido ese tratamiento. Es así, para evitar un manchado a futuro, realmente yo no le puedo decir al paciente no se alimente con X o Y cosas, pero por lo menos redúzcalo. Un ejemplo que doy es, si usted va a consumir su café alto en pigmentos y cafeína y demás, tómaselo con sorbete. Bien, tu vino, hay vinos rosados, vino blanco, reduzcamos un poquito el tinto. Las bebidas carbonatadas, bueno, reduzcámoslas por tema de salud y si puede, hágalo con sorbete. Ese tipo de situaciones hay que dejar la frecuencia de exponer nuestro esmalte dental, nuestra carilla, nuestra resina a ese tipo de alimentos, pero es imposible decirle a un paciente, creo que nadie podría eliminarlo completamente de su alimentación. Pero
como dije anteriormente, con un protocolo de pulido, cuidado constante, realmente no debe de implicar ningún traspié en el trabajo, en el tratamiento. Doctora, usted sabe que siempre yo le digo a usted, la participación de usted aquí nunca será suficiente para contestar todas las inquietudes y dudas que pueden quedar luego de su participación. Doctora, ¿cómo se ponen en contacto con usted? ¿Cómo visitan su consultorio para recibir una evaluación? Y como decía la doctora, poder llevar esto paso a paso, doctora. Claro que sí, nos pueden contactar en los teléfonos 809-536-8763 y también al 829-808-1877. En las redes sociales como Dental Medina SD. 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 Excelente, qué bueno, doctora. Muchísimas gracias, A como siempre. ustedes, a Interesante su ustedes. participación, ¿eh? Gracias, gracias. Qué bueno, doctora. Usted se esmera siempre con los invitados, ¿eh? Así es, siempre buenos invitados. Eso es así. Señores, nosotros hacemos una pausa, retornamos de inmediato con todos ustedes para poder continuar con el espacio del día de hoy. Quedan denuncias, quedan más en este espacio. Retornamos de inmediato. Suscríbete a nuestro canal de YouTube